devuelto a mí mismo, sin compromisos que me esclavizaran, sin obligaciones que cumplir, dueño absoluto de mi tiempo, entreguéme de lleno a la vida ligera, cuyos fáciles placeres probé hasta la saciedad. Claves de lectura. Obras de algunos escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar. Eugenio Cambaceres. Nació en Buenos Aires en 1843 y murió en París en 1888. Fue abogado, político y novelista. Fue secretario y vicepresidente del Club del Progreso, lugar en la ciudad de Buenos Aires al que solo podían asistir hombres de las clases acomodadas. Su vida como escritor fue corta si se la compara con su vida de abogado o político, pero fue intensa. Publicó 4 novelas en pocos años: Popurrí, Silbidos de un vago; Música sentimental, Silbidos de un vago; Sin rumbo y En la sangre. Es reconocido como representante de la primera novelística argentina. Hoy vamos a leer y analizar su obra. Vivimos a partir de un confite. Me ha presentado a la señora de la que soy más amigo que Anchorena, y mientras el amigo se lo pasa entre la ruleta y las cocotte, yo atiendo sus intereses, me ocupo de su mujer, lo reemplazo en sus funciones, soy su vice. He alquilado una casita en la Condamine, donde la condesa y yo tenemos nuestras bravas conferencias. Todo esto con la sencillez del mundo, sin que nadie nos estorbe ni moleste. No conozco nada más cómodo que los maridos de estos mundos. Música sentimental, Silbidos de un vago, Eugenio Cambaceres. Fue uno de los primeros representantes del naturalismo local. El naturalismo es un modelo literario propuesto por el escritor francés Émile Zola. Dicho estilo propone observar la realidad social como a través de una lupa. El naturalismo quería seguir un método científico: observar, experimentar, verificar, probar en las novelas el comportamiento social. Cambaceres en 1883 escribió: entiendo por naturalismo el estudio de la naturaleza humana, observación hasta los tuétanos. Agarrar un carácter, un alma, registrarla hasta los últimos repliegues. Pero no fue un naturalista como Solá. Se diferenciaba porque sus denuncias se relacionaban con las discusiones ideológicas y políticas de la Argentina en esos años. Cambaceres veía a los trabajadores inmigrantes como una amenaza, por lo que en ese sentido no había denuncias sobre la explotación. Una transición sencilla de explicar debía entonces operarse en mí. Sentí el vacío en mi alrededor y, avergonzado de la esterilidad de mi vida, busqué un terreno más fecundo donde poder utilizar mis medios y llevar a la obra del bien común mi contingente de trabajo y de sudor. Popurrí, Silbidos de un vago, Eugenio Cambaceres. Fue parte de los Hombres del 80, un grupo de élite cultural, política y económica que compartían costumbres, diversos intereses, temores y esperanzas. Cuando leemos a cualquier autor perteneciente a los Hombres del 80, notamos que resulta difícil separar la obra de ficción de su actividad pública. Cambaceres, a diferencia de muchos otros hombres de su generación, escribió novelas que, en una primera lectura, no tienen una función política directa. Las novelas parecen funcionar en Cambaceres como formas de conocimiento de la realidad, pero sobre todo como diagnóstico y como advertencia dirigida a las clases acomodadas. Pero, ¿qué otra cosa es el mundo que un teatro inmenso, con sus primeras partes, de cartel las unas, buenas, mediocres o malas las otras, sus comprimarios, bailarines, coristas, comparsas, corifeos y demás canallas? ¿Qué más la sociedad que un vasto escenario donde se representan sin cesar millones de farsas, a veces sangrientas,
grotescas y ridículas casi siempre. Popurrí, Silbidos de un vago, Eugenio Cambaceres. Popurrí es su primera novela y su subtítulo es Silbidos de un vago. El popurrí es una música hecha de varias músicas, y esta novela es un texto hecho de muchos fragmentos hilvanados por un vago que se dedica a recorrer la ciudad y a exhibir el comportamiento de la élite. Cambaceres trabajó con la puesta en escena como las que se realizan en el teatro. El teatro como escenario, como tema, como excusa para hablar sobre la sociedad y los hombres, pero sobre todo para hablar de su círculo íntimo. En Popurrí el narrador es un chismoso. Cambaceres usó, para los chismes de su narrador, la referencia a notas de diarios, de una prensa que hasta ese momento era leída por un grupo pequeño de personas, la élite. Y de allí la novela organiza pequeños cuadros costumbristas. Esto es, reproduce las costumbres de una época y de una clase burlándose de ellas dentro de ellas. Por ejemplo, usando gran cantidad de palabras en francés. Muchas veces juegos de palabras que solo pueden ser comprendidos por quienes saben ese idioma. Pablo no había sido nunca mi amigo, mi conocido apenas. ¿Qué vínculos nos ligaban? Ningunos, una simple relación de mundo, de esas que se hacen hoy y se deshacen mañana. El azar de haber nacido bajo el mismo sol, de habernos conocido en un viaje. He ahí todo. Música sentimental, Silbidos de un vago, Eugenio Cambaceres. Su segunda novela, Música sentimental, tiene el mismo subtítulo, Silbidos de un vago, y también el mismo narrador de Popurrí. Esta vez las andanzas del protagonista siguen a Pablo, un joven argentino en Francia. El personaje del joven adinerado que viaja a París ha sido conocido muchas veces como el de rastaquouère, palabra francesa que significa rastacuero. Alguien que aparenta tener más de lo que tiene. El narrador se propone exhibir los vicios y desmanes de una élite de la que es parte, y burlándose, moraliza. El club, el mundo, los placeres, la savia de la pubertad arrojada a manos llenas. Perdidos los buenos tiempos, árido por falta de cultivo y de labor. Baldío, seco el espíritu que tiene en la vida, se decía, como las hembras en el año, su primavera de fecundación y de brama. Sin rumbo, Eugenio Cambaceres. En Sin rumbo, su mirada se vuelve menos juguetona para moralizar. Andrés, su protagonista, es descrito como un dandy malcriado, un joven que solo tiene interés por lo sofisticado y los sentidos refinados. También es un hombre atacado de spleen, una forma de llamar al desgano vital, pero también al disfrute extraño de ese desgano, una fórmula muy utilizada a fines del siglo XIX. En Sin rumbo podemos encontrar algunas claves que se repiten en otros libros de la literatura argentina, en los que se relacionan el campo y la ciudad de una forma específica. Del lado del campo se encuentra la idea de que allí la vida es más pura, el campo como el refugio de la vida ciudadana. En cambio, en la ciudad quedan los vicios, una vida que mezcla a las personas y las vuelve anónimas. En Sin rumbo la ciudad es el escenario de la hipocresía, de las casas de doble entrada, de la apariencia, como sucede en el teatro. Es una ciudad que para muchos hombres del 80 se ha vuelto un problema por la inmigración, pero al mismo tiempo el progreso está presente. No sabía lo que era querer él. No quería a nadie, jamás había querido, ni a su hijo, ni a su madre. Hallábase a punto de creer que ni a él mismo. Y si tal había nacido, si así lo habían fabricado y echado al mundo sus padres, ¿era él el responsable? ¿Tenía él la culpa por ventura? No, como no la tenían las víboras de que fuese venenoso su colmillo. En la sangre, Eugenio Cambaceres. En su última novela, En la sangre, lo que se postula es que los hombres y las mujeres heredan los rasgos físicos y morales de sus padres, según su genealogía, según su familia y su sangre,
Como sucede con Genaro, el protagonista, un hijo de inmigrantes italianos que es definido como alguien que no puede salirse de lo que lleva por herencia, algún tipo de degradación que es sobre todo moral. Eso es utilizado para acusar a los inmigrantes como una amenaza al país. En esta novela usa el estilo indirecto libre, es decir, el narrador pareciera evaporarse, como si dejara hablar a un personaje, pero sin necesidad de que esa voz esté en forma de diálogo. Y así causa un efecto de cercanía con un personaje, como si éste estuviera mostrándonos su observación. Seco, estragado, sin fe, muerto el corazón, yerta el alma, harto de la ciencia de la vida, de ese agregado de bajezas. El hombre, con el arsenal de un inmenso desprecio por los otros, por él mismo. ¿En qué había venido a parar? ¿Qué era el fin? Nada. Nadie. Sin rumbo. Eugenio Cambaceres. Eugenio Cambaceres es reconocido como representante de la primera novelística argentina y del naturalismo rioplatense. Fue parte de los Hombres del 80, un grupo de élite cultural, política y económica argentina. Popurrí es su primera novela. Trabajó con la puesta en escena, como las que se realizan en el teatro. El teatro como escenario, como tema, como excusa para hablar sobre la sociedad y los hombres, pero sobre todo para hablar de su círculo íntimo. Su segunda novela es Música sentimental, Silbidos de un vago, y su narrador continúa exhibiendo los vicios y desmanes de una élite, y burlándose, moraliza. Ya en Sin rumbo, la tercera novela, su mirada se vuelve menos juguetona para moralizar. Allí plantea que, del lado del campo, se encuentra el resguardo de una vida más pura, y del lado de la ciudad quedan los vicios, una vida que mezcla a las personas y las vuelve anónimas. En su última novela, En la sangre, lo que se postula es que los hombres y las mujeres heredan los rasgos físicos y morales de sus padres. Eso es utilizado para acusar a los inmigrantes europeos como amenaza al país. Las novelas de Cambaceres se plantean como escenarios y laboratorios. Allí los personajes viven, deambulan y son observados. Son novelas que presentan el temor de la élite ante los inmigrantes y los sectores populares. También critican el estado de esa misma élite. Parecen funcionar como formas de conocimiento de la realidad, pero sobre todo como diagnóstico y como advertencia.